Primera cosa que les tengo que decir. Dice una comunidad estos días atrás, me escribía que voy en cierta época del año de manera fija. Dice, estamos deseando que venga a pesar de sus peros. Pues el Pater Noster de vísperas y de laudes no se termina con amén. No se dice amén, porque el amén se dice al final de la oración conclusiva. Que no sé por qué no lo canturrean, todos lo semitonan y el Pater Noster no lo semitonan, pero bueno, eso ya me da a mí igual, pero y lo otro también, pero en fin, hay que hacerlo bien, no se dice amén. Segundo, varios sacerdotes que sabían que venía y los que estos días me llaman, todos se encomiendan a las santas oraciones y penitencias de vuestras reverencias y caridades, todos. Así es que los tengan presentes. Hoy el último don Santiago Calvo, que está el hombre trabajando mucho en todo lo de don Marcelo, estaba entusiasmado contándome cosas simpaticísimas de don Marcelo en Astorga, y dice que me han dejado los reyes de parte de don Marcelo una cosa, hoy que te va a gustar, que te va a gustar, que te va a gustar, pero esa ya no viene aquí, esa me la quedo. Y yo no sé si he traído aquí, me parece que sí, porque he traído a casi todos, a don René, que es de Puerto Rico, que es músico. Bueno, si estuviéramos en el locutorio dirían enseguida a una sola voz, ¡sí, por Dios! Como diciendo, pero es usted tonto. Sí, por Dios. Bueno, pues ese pobre se ha roto el hombro, se ha tenido que operar por segunda vez, le han dejado huesos dentro y hoy se operaba, pobrecillo, encomiéndenle también. Bueno, ya está, después del diario de la tarde, vamos a ver. Initium sapientiae timor Domini. Principio de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican, nos dice el Salmo. Practicar el temor del Señor es amar al Señor con la delicadeza de hijos que se estremecen ante la posibilidad de perderle. Y ese es, por lo tanto, el temor filial. Ahí nos habíamos quedado siguiendo un poco el tema principal de las terceras moradas. Anunciaba que íbamos a emplearnos mucho en leer esos capítulos 40 y 41 del Camino de Perfección. El 40 lo titula ella, «Cómo procurando siempre andar en amor y temor de Dios, iremos seguras entre tantas tentaciones». Se suele decir, la cita es larga, pero merece la pena cuando se dedica uno a leer un rato. De lo que ahora tratamos más, que es de los engaños e ilusiones que hace el demonio a los contemplativos, no dice de los engaños e ilusiones que hace el demonio a las almas mundanas, sino a los contemplativos, que son más difíciles de entender, más sutiles, más solapados, porque el mal advertidamente conocido no lo tomarán, dice el Santo Padre, sino bajo capa de bien. De los engaños e ilusiones que nos hace el demonio a nosotros, que pretendemos ser contemplativos, plega al Señor que lo fuéramos a estas alturas, pero pretendemos. De eso no hay poco, dice la Santa Madre, de esos engaños no hay poco. Siempre es el amor mucho, u ellos no serán contemplativos. Y ansí se da a entender mucho y de muchas maneras. El amor. El amor es fuego grande, no puede sino dar gran resplandor. Y si esto no hay, anden con gran recelo. Crean que tienen bien que temer, procuren entender qué es, hagan oraciones, anden con humildad y supliquen al Señor no los traiga en tentación. Que cierto, a no haber esta señal, yo temo que andamos en ella. La señal, para no temer que andamos en tentación, como la Santa Madre siempre se refiere a palabras antedichas, la señal es el amor de Dios, que debe echar de sí gran resplandor en un contemplativo y se ha de echar de ver y ha de hacerse notorio y palpable a los demás. Pero si no, teman. Mas andando con humildad, siempre lo mismo, siempre vamos a parar a la humildad. Andando con humildad, procurando saber la verdad, fue la gran pasión de toda su vida, buscar
incesantemente, apasionadamente la verdad. Consultaba, preguntaba, oraba, siempre desconfiada de sí, andando con humildad, procurando saber la verdad, sujetas al confesor y tratando con él con verdad y llaneza, con lo que el demonio os pensare dar la muerte os da la vida, aunque más cocos e ilusiones os quiera hacer. Mas, si sentís, estas son las dos, diríamos, seguros de vida, las dos certezas, pruebas, indicios en que hemos de apoyarnos. Mas si sentís este amor de Dios que tengo dicho y el temor que ahora diré, andad alegres y quietas, que por haceros turbar el alma para que no goce tan grandes bienes, os porná el demonio 1000 temores falsos y hará que otros os los pongan. Porque ya que no puede ganaros, al menos procura hacernos algo perder y que pierdan los que pudieran ganar mucho, creyendo son de Dios las mercedes que hace tan grandes a una criatura tan ruin y que es posible hacerlas, que parece algunas veces tenemos olvidadas sus misericordias antiguas. Qué dolor cuando se lee esto, que tengamos olvidadas las misericordias antiguas de Dios. Está haciendo un retrato psicológico la Santa Madre, que por eso viene muy bien traerlo a las terceras moradas, de las almas que se creen buenas y viven en virtudes aparentes. Entonces el demonio les hace cocos, dice ella, cocos e ilusiones, y les hace creer que son verdad las cosas que están siéndoles ocasión de tentación para que no sirvan bien al Señor. Almas que quieren concertar dos contrarios tan enemigos uno del otro, como son Dios y el mundo, y luchan con una sombra de muerte, según ella habla de sí misma al comienzo de la vida. Y estas son las de terceras moradas. Y no les diga usted que tienen que romper con esas ataduras, porque es que ellas le contestarán que es voluntad de Dios que se muevan en esos ambientes, etc. Muy difícil. O también habla de los temores falsos que presenta esas almas, para tenerlas amilanadas, otra suerte de almas de terceras moradas. ¿Pensáis que le importa poco al demonio poner estos temores? No, sino mucho, porque hace 2 daños. El primero, el uno, que atemoriza a los que le oyen de llegarse a la oración pensando, han también de ser engañados, como lo vivió ella, y se apartó de la oración durante mucho tiempo, precisamente por esto, porque llegó a pensar que no era para ella y por temor de ser engañada, etc., pues lo puede decir muy bien. El primer temor es ese. Atemoriza a los que le oyen de llegarse a la oración pensando en de ser engañados. El otro, que se llegarían mucho más a Dios viendo que es tan bueno, como he dicho, que es posible comunicarse ahora tanto con los pecadores. Póneles codicia y tienen razón, que yo conozco algunas personas que esto los animó y comenzaron oración y en poco tiempo salieron verdaderos, haciéndolos el Señor grandes mercedes porque llevaban temor. Ansí que, hermanas, cuando entre vosotras vierdes hay alguna que el Señor las haga, estas mercedes, alabad mucho al Señor por ello, y no por eso penséis está segura, antes la ayudad con más oración, porque nadie lo puede estar segura, mientras vive y anda engolfado en los peligros de este mar tempestuoso. Ansí que no dejaréis de entender este amor a donde está, ni sé cómo se pueda encubrir. Pues si amamos acá a las criaturas, dicen ser imposible y que mientras más hacen por encubrirlo, más se descubre, siendo cosa tan baja que no merece nombre de amor, porque se funda en no nada. Y habíase de poder encubrir un amor tan fuerte, tan justo, que siempre va creciendo, que no ve cosa para dejar de amar, fundado sobre tal cimiento como es ser pagado con otro amor, que ya no puede dudar de él por estar mostrado tan al descubierto, con tan grandes dolores y trabajos y derramamiento de sangre hasta perder la vida, porque no nos quedase ninguna duda de este amor. Oh, válame Dios, qué cosa tan diferente debe ser el un amor del otro a quien lo ha probado. Es un párrafo un poco oscuro de la Santa Madre. Es farragosa aquí. En muchas partes de sus obras lo es porque
siente bullir en sí tal efervescencia de sentimientos que cuando los tiene que traspasar al papel, pues lo hace como Dios le da a entender y no cuida ni de la concordancia, ni del orden, todos son hiperbatón. Y este es un párrafo un poco oscuro. Primero, yendo con temor, con desconfianza de sí, no tenemos que recelar de las mercedes de Dios, ni pensar que no sean para nosotros. Punto 1, a ver si yo lo sé ir desglosando como en enunciados telegráficos. Yendo con temor, no recelar de las mercedes de Dios. Pero cuando vengan todas esas mercedes, si las vemos en nosotras o en otra, no confiar en esas mercedes, sino en las virtudes y obras que quien las recibe manifieste tener. Es lo que sigue diciendo. ¿Cómo son las mercedes de garantía, fiables? Por el amor que manifiesta tener ese alma. Si es verdadero, no se puede encubrir. Porque si el amor que tenemos a una criatura no se puede encubrir, siendo cosa tan baja el amor entre las criaturas, tan baja que no merece ese nombre, dice la Santa Madre, cuando ha hablado antes en el camino de perfección de las amistades particulares, dice, unos amorcillos baladíes que le tienen usurpado el nombre. El amor entre criaturas no merece el nombre de amor como tal, solamente si es participación del amor de Dios, entonces sí, que es caridad entonces. Bueno, pues si el amor entre las criaturas no se puede encubrir, si dos personas se aman, se quieren, eso se nota al exterior, no se puede encubrir. ¿Cómo se va a poder encubrir un amor tan grande que tiene como fundamento el que nosotros queramos corresponder al amor infinito que nos ha tenido aquel que por amar nos ha dado toda su vida y su sangre por nosotros? Eso es lo que dice la Santa Madre aquí. Si yo me he sentido incentivado ante la mirada de Cristo crucificado a devolverle amor, mi respuesta proporcional, cabal, justa, nunca podrá ser justa, ni cabal, ni proporcional, pero en fin, mi respuesta hasta donde me alcanzan las fuerzas para devolverle amor por amor a Cristo crucificado, ha de ser tan apasionada, tan enérgica, tan vigorosa, que los demás la tienen que notar. Entonces se me nota el amor. Cuando se me nota el amor, no hay que recelar de las mercedes. Hay que andar con temor, pero por desconfianza hacia uno mismo, no por desconfianza hacia Dios. Yo no lo sé explicar mejor, el párrafo es un poco confuso. Estas señales debe tener el amor, no andar sin temor, sin desconfianza de sí. Cuando se dice la palabra temor, entendida siempre como temor filial, desconfianza de uno mismo, equivale a humildad. ¿Cuáles son, sigue explicando la Santa Madre en el capítulo siguiente, el 41 del Camino de Perfección, los efectos, las consecuencias del temor filial? 5. Primero, un profundísimo espíritu de adoración, como el de los ángeles ante la Santísima Trinidad. Adorar en principio se adora de rodillas, porque se adora en postura no solamente de pequeñez y de humildad, sino de asombro. Cuando pintan tantos pintores los cuadros de la adoración de los pastores y la adoración de los magos, los ponen siempre de rodillas, naturalmente. La adoración es una actitud interior, no corporal, pero la postura física expresa esa actitud cordial, espiritual. Es un temor reverencial. Segundo, sobre todo pone ella el acento en un verdadero horror al pecado, como quien se retira instintivamente de algo monstruoso, de algo repugnante, de algo que le infunde pavor, que le da fobia, alergia, porque quiebra, no solo oscurece, mancha, ennegrece, sino que rompe la imagen de Dios en el hombre y por lo tanto descentra al hombre. No solo esa alergia y esa fobia ante el pecado mortal, sino ante cualquier manifestación de pecado por pequeño que sea. Que no hay pecado pequeño ante una tan gran majestad, dirá ella. Y por otra parte, otro efecto, una vivísima contrición. Un crecido e intenso dolor y lágrimas, que diría San Ignacio de Loyola. Y por lo tanto, una vigilancia extrema y delicadísima en evitar las ocasiones. Quinto, un desprecio de las cosas terrenales que nos hace tenerlas a todas por basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él.
Todo este capítulo 41 habla del temor de Dios y de cómo nos hemos de guardar de pecados veniales. Este es el temor de las terceras moradas. Porque es cosa sabrosa hablar en tal amor, ¿qué será tenerle? El Señor me le dé por quien su majestad es. Ahora vengamos a el temor de Dios. Es cosa también muy conocida de quien le tiene y de los que le tratan. Aunque quiero entendáis que a los principios no está tan crecido, sino es algunas personas a quien, como he dicho, el Señor hace grandes mercedes, que en breve tiempo las hace ricas de virtudes, y ansí no se conocen todos, a los principios digo. Vase aumentando el valor, creciendo más cada día, aunque desde luego se entiende. Desde luego, otra vez, enseguida, inmediatamente. Porque luego se apartan de pecados. Vamos a hacer un inciso porque son capítulos, yo lo comprendo. El tema es precioso y el desarrollo que de él hace la Santa Madre, genial, pero es un poco embrollado. Poco a poco va creciendo el amor en las almas grandes, las almas reales, porque han sentido tal ímpetu de devolver amor por amor a Dios que el amor va aumentando en ellas. El Señor en breve tiempo las hace ricas de virtudes, pero no se puede aspirar a constatarlo a los principios, sino que va aumentando un poquito el amor cada día, un poquito, aunque se entiende muy enseguida. Desde luego se entiende, dice, porque luego se apartan de pecados, o sea, porque conocido el amor de Dios, inmediatamente se retiran de las ocasiones de pecar. Desde luego se entiende. Una novicia que ingresa en el Carmelo, pues no se puede pretender que sea perfecta al día siguiente, ni al mes siguiente, ni a los 6 meses. Pero desde luego se entiende, enseguida se entiende que ya en ese alma que quiere entregarse a Cristo va aumentando el amor y cada día sube un poquito. Y eso sobre todo, desde luego se apartan de pecados. Desde luego en la Santa Madre quiere decir desde ya, inmediatamente. Eso sí se entiende. Con otras cosas hay que tener paciencia, y claro, llevar a las almas al paso de Dios. Pero estos síntomas deben darse enseguidita, desde luego se entiende. Porque luego se apartan de pecados y de las ocasiones y de malas compañías y se ven otras señales. Otras señales, pues el deseo de fidelidad, el deseo de penitencia, el deseo de oración, el anhelo de vida interior. Esas señales se constatan en diversos grados. No se puede exigir el mismo grado en un principiante que en un proficiente, que en un perfecto, en diversos grados. Mas cuando ya llega el alma a contemplación, ya hablamos de los proficientes o aprovechados, que es de lo que más ahora aquí tratamos, porque las terceras moradas son ya el umbral para la contemplación. Si se atraviesan, si no se queda uno estancado en ese umbral, lo que suele suceder con muchísimas almas de las terceras moradas, que se sienten tan buenas en ellas que se han sentado en el umbral. Se han sentado y ya ni para adelante ni para detrás. Ahora, si se traspasa el umbral de la esperanza, que podríamos llamar a este umbral, ya estamos en la contemplación. Cuando llega el alma a contemplación, el temor de Dios también anda muy al descubierto, como el amor no va disimulado aún en lo exterior. Preciosa descripción de estas almas. El amor se nota en esas almas, es un fuego que echa de sí gran resplandor, ni en lo exterior lo pueden disimular, no. Por lo tanto, el temor también se les nota, son almas humildes, desconfiadas de sí, sencillas, que en todo consultan, porque al tener amor tienen ese temor. El amor no va disimulado, ni aun en lo exterior, y son los santos. Esas personas que, como dice el Santo Padre en la canción 17 del Cántico, cuando comenta, preciosa canción, detente, cierzo muerto, ven austro que recuerdas los amores. El austro es el Espíritu Santo y le pide, aspira por mi huerto y corran sus olores y pacerá el amado entre las flores. Cuando comenta ese verso, corran sus olores, habla de cómo se expande la fragancia de las almas santas a su alrededor. Y dice que traen en sí un no sé qué de grandeza y dignidad que causa detenimiento y respeto a los demás,
por el efecto sobrenatural que se difunde en el sujeto de la próxima y familiar comunicación con Dios. Y se encuentra uno almas así, almas que te imponen. Y a lo mejor es una viejecica analfabeta, o a lo mejor es una persona muy joven, o alguien que humanamente hablando, el mundo la consideraría inferior. Y sin embargo uno se siente sobrecogida ante ella, porque se ve que esa alma tiene intimidad con Dios. Y la intimidad con el Señor afina hasta los modales de esas personas. Aunque no hubieran tenido la fortuna de recibir una educación esmerada, casi no importa, porque esa intimidad con el Señor traen un aire de reina esas personas. El Santo Padre lo dice magníficamente, traen en sí un no sé qué de grandeza y dignidad que causa detenimiento y respeto a los demás. No recuerdo ahora qué confesor de la Santa Madre contaba de sí mismo que el día que iba a hablar con ella en el locutorio a confesarla, estaba nervioso toda la mañana. Estaba pensando que tenía que ir con aquella mujer que era con un destello de Dios, y estaba nervioso, porque los hombres somos niños al final siempre. Decía la Madre Maravillas de sus capellanes, estos señores son niños chiquitines, y es verdad. Bueno, una mujer con personalidad pone firme a un hombre, aunque sea un obispo, pero rápidamente. Y al revés es más difícil. Bueno, pues esa alma... Un obispo no pone firme a una monja, como ella se planta en jarras. Eso es distinto. Bueno, es la psicología. Pasamos por el sexo fuerte y luego se nos torea con mucha facilidad. No lo pueden ocultar esas almas, ¿no? Y transpiran amor. Lo exhalan, perfuman con él el ambiente donde se mueven. Y así como no se puede ocultar el amor, tampoco el temor de Dios, que anda muy al descubierto. Aunque mucho con aviso se miren estas personas, se miren no ellas mismas, sino diríamos, aunque andemos vigilándolas para cogerlas en algún renuncio, aunque mucho con aviso se miren, no las verán andar descuidadas, que por grande que le tengamos a mirarlas, por grande aviso que tengamos, las tiene el Señor de manera que, si gran interés se le ofreciese, no harán de advertencia un pecado venial. Los mortales temen como el fuego. Son almas que siempre se están conduciendo en presencia de Dios, y por eso son almas reales, que tienen ese aire de reina. Santa Teresita les insistía a sus novicias que estando en la celda no apoyasen la espalda, aunque no las viera nadie, que estaban en presencia del Señor. Y cuando muere, dice el jardinero de Lisieux, es la única monja de todo el convento a la que nunca he visto correr. Ha ido siempre con un porte majestuoso. Esto es precioso. Las almas no había visto correr y hacía las cosas enérgicamente. Si tenía que aprovechar el tiempo, pues no era una flemática que le diera igual, no, hacía... Pero correr por los claustros o por la huerta o lo que sea, dijo el jardinero, nunca jamás he visto correr a esa monja. Y ya es mucho decir que el jardinero pueda decir eso. Se fijan en todo también la gente, hasta los jardineros. Bueno, pues estas son las ilusiones que yo querría, hermanas, temiésemos mucho. Y supliquemos siempre a Dios, no sea tan recia la tentación que le ofendamos, sino que nos la dé conforme a la fortaleza que nos ha de dar para vencerla. El Señor no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, no lo permite. Y cuando nos envía una tentación, siempre nos da la gracia suficiente y eficaz para resistir a ella. Por lo tanto, si sucumbimos a la tentación, es por infidelidad nuestra a la gracia que el Señor nos ha dado, no porque quede por Él no queda. Esto es lo que hace al caso. Este temor es el que yo deseo nunca se quite de nosotras, que es lo que nos ha de valer. Oh, que es gran cosa no tener ofendido al Señor, para que sus siervos y esclavos infernales, que en fin todos le han de servir, hasta el demonio tiene temor servil, todos le han de servir mal que les pese, sino que ellos es por fuerza y nosotros de toda voluntad. Ansí que teniéndole contento, ellos estarán a raya. Vamos antes del paréntesis. Cuando la Santa Madre se lee un paréntesis, hay que subir arriba y donde ha abierto el paréntesis, leer, saltarse el paréntesis y seguir leyendo, porque si no se entiende muy mal.
qué gran cosa es no tener ofendido al Señor, para que sus siervos y esclavos infernales no harán cosa con que nos puedan dañar, aunque más nos traigan en tentación y nos armen lazos secretos. Tened esta cuenta y aviso, que importa mucho hasta que os veáis con tan gran determinación de no ofender al Señor, que perderíades 1000 vidas antes que hacer un pecado mortal, y de los veniales estéis con mucho cuidado de no hacerlos. Esto de advertencia, que de otra suerte, ¿quién estará sin hacer muchos? Lo enseña el Concilio de Trento. De pecados veniales, al menos semideliberados, nadie está libre. Solo ha estado libre de pecados veniales semideliberados por un privilegio singularísimo no concedido a ninguna otra criatura, la Santísima Virgen, enseña Trento. Yo me atrevo a pensar, aunque Trento no lo diga, que nuestro Padre San José desde luego también. Pero Trento dice solo de la Virgen: verse exento de pecados veniales, al menos semideliberados, no está en la mano de nadie. Ni los santos más grandes, ni la misma Santa Madre se vio libre de esos pecados. Siempre queda alguna duda de si hubo advertencia y consentimiento, y seguramente en alguna cierta medida la hubo en pecados veniales semideliberados. ¿Quién está libre de ellos? El justo pecó 7 veces al día. Esto viene bien para desechar escrúpulos. Si consentí, si me di cuenta, si tal frontera, si pequé, si pensé, si aquel deseo, si aquel... Si no está en su mano, no pretenda grandezas que superan su capacidad. Si no está en su mano, si lo enseña la Iglesia, de pecados veniales semideliberados, nadie estamos libres. Ahora, que sean que no sean deliberados del todo, es lo que dice la Santa Madre. Si no es de advertencia, ¿quién estará sin hacer muchos? Dice ella. Pero no porque no hubo nada de advertencia, porque entonces tampoco hubo pecado. Si no hubo absolutamente ninguna advertencia, no hubo pecado. Para que haya pecado tiene que haber advertencia, consentimiento y materia grave para que haya pecado mortal. Falta una de las 3 condiciones, por eso es para nota. Hacer un pecado mortal es para nota. Hacer un pecado venial no tanto, porque han de darse las 2 primeras condiciones: advertencia plena y consentimiento completo, y luego la materia leve. Si la advertencia no es plena, lo cual en almas espirituales también es para nota, hacer un pecado venial sobrepensado, que dice la Santa Madre, un pecado sobrepensado, lo quiero, al Señor le duele, pues allá voy. Ahora lo va a explicar con un realismo imponente. Si no hay nada de advertencia, no hay pecado. Ella se refiere a una semiadvertencia muy sutil o causas remotas pecaminosas que me hicieron caer en ese pecado. Porque a veces no es tanto el hecho en sí, sino la no remoción de una causa más o menos próxima. Por ejemplo, hay una sentencia por ahí: si es la oración distraída, señal que lo está la vida. No es tanto la falta que yo me haya distraído en la oración, es cómo he vivido el día, cómo he guardado la presencia de Dios. Entonces la advertencia yo la tengo que poner en las causas más o menos próximas o remotas. Mas hay una advertencia muy pensada, dice la Santa Madre, muy pensada. Quiero, me doy cuenta, consiento, allá voy. Otra tan de presto que casi haciéndose el pecado venial y advirtiendo que es todo uno, que no nos pudimos entender, o sea que no nos dimos cuenta, no fuimos tan rápidos como para sorprendernos en ella. Es semiadvertencia. La Santa Madre se está mostrando aquí una teóloga consumada, sin pretenderlo. Mas pecado muy de advertencia, por chico que sea, Dios nos libre de él, cuanto más que no hay poco, siendo contra una tan gran majestad y viendo que nos está mirando, que esto, me parece a mí, es pecado sobrepensado, y como quien dice, da escalofríos esto: Señor, aunque os pese, haré esto. Ya veo que lo veis, y sé que no lo queréis, y lo entiendo, mas quiero más seguir mi antojo y apetito que no vuestra voluntad. Y que en cosa de esta suerte hay poco, a mí no me lo parece, por leve que sea la culpa, sino mucho y muy mucho.
Mirad por amor de Dios, hermanas, si queréis ganar este temor de Dios, que va mucho entender cuán grave cosa es ofensa de Dios y tratarlo en vuestros pensamientos muy ordinario, que nos va la vida y mucho más tener arraigada esta virtud en nuestras almas. Y hasta que le tengáis, es menester andar siempre con mucho cuidado y apartarnos de todas las ocasiones y compañías que no nos ayuden a llegarnos más a Dios. A la Santa Madre lo que menos le importa, parece manifestar aquí, es la gradación en la gravedad del pecado. Si la preocupación de si ha sido mortal o ha sido venial, de si la materia fue leve o fue grave, lo que más le importa es el grado de la advertencia. Porque cuando se ama a una persona, yo no me empiezo a preocupar si del golpe que le di la tiré al suelo, como aquel que se iba a confesar y decía que había pecado contra la caridad. Y el confesor le preguntaba que por qué. Y entonces él decía que porque se había portado mal con un hermano, se había portado mal, como aquel que decía, hermanico que te perjudico, y le estaba metiendo un cuchillo, ¿no? Se había portado mal. Bueno, ¿y en qué se ha portado mal? No, porque bueno, empecé insultándole, y bueno, pues ya está, no se preocupe. No, pero la cosa fue a más porque le di un bofetón. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? No, pero la cosa fue a más porque le di un puñetazo. Total, que lo había matado. Y decía que había faltado a la caridad. Bueno, lo que importa no es la gradación de la gravedad para la Santa Madre, es la advertencia. Un pecado sobrepensado, me doy cuenta, lo hago, allá voy, y no me importa. Mirad por amor de Dios, que va mucho a entender cuán grave cosa es ofensa de Dios. Ella no dice, va mucho a entender cuán grave cosa es pecado mortal, sino cuán grave cosa es ofensa de Dios, disgustar a Dios, sea como sea. Y vuelve a su tema favorito. Si el alma se comienza a encoger, es muy mala cosa para todo lo bueno. Y a las veces dan en ser escrupulosas, y veisla aquí inhabilitada para sí y para los otros. Y ya que no dé en esto, será buena para sí, mas no llegará muchas almas a Dios, como ven tanto encogimiento y apretura. O sea, que el alma esté temerosa de sí, que sea muy desconfiada de sí, que tenga mucho amor, mucha delicadeza para con el Señor, pero que eso no la lleve a un encogimiento de alma que la haga caer en el escrúpulo. Esa consideración nos hace muy al caso para nuestra vida espiritual, porque nuestras imperfecciones, que a veces llegan a ser verdaderos pecados veniales, si son sobrepensadas, hacen que la perfección religiosa y espiritual se vaya al traste. Un alma a la que se le corrige, se le enseña, se la educa, déjate enseñar, déjate sujetar, déjate mandar y despreciar y serás perfecta. Y después, al cabo de años de advertencia, sobrepensadamente cae en ciertas faltas, tiene que examinarse mucho sobre esto. Lo dice aquí la Santa Madre. No vale decir, es que no me di cuenta, no lo pensé. No. Hay pecados veniales sobrepensados de advertencia.